Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos la vida, la salud, el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, porque es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir nuestra alma. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos dirijas, que nos guíes, que nos enseñes y que podamos ser edificados para honrarte y glorificarte, también para hablarle a otras personas de Jesús. Guíanos en este día, bendícenos, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y vamos a analizar este texto que es realmente pues de mucha bendición y de alguna forma pues nos ayuda a poder comprender las cosas que Dios quiere. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces hablamos de que el arcángel Miguel es aquel que está encargado de la protección de Israel. Es digamos, su misión. Pero si vamos rápidamente a Apocalipsis, capítulo 20, vamos a encontrar un pasaje interesante. Ahí, Apocalipsis, capítulo 20, el verso 1. Miren lo que dice. Déjenme ver si es el 20 o el 19. Son tantos textos. Ok, 20. Dice, y vi un gran ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y de esto debe ser desatado poco tiempo. Ok, capítulo 19, dice también el versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Señor del Señor nuestro Dios. ¿Ok? Entonces tenemos ahora en el verso 19, 21, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, viendo estos pasajes, de alguna forma, vamos a ver que estos acontecimientos todavía no serán, porque en capítulo 24 de Mateo, allí vemos otra señal que nos ayuda a comprender cuándo serán estos tiempos. Mateo capítulo 24, y dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda. Y de alguna forma
nos va a indicar que este acontecimiento que el Señor Jesucristo, y que muchos dicen que con Antíoco Epífanes se cumplió, el Señor Jesucristo lo ve en un tiempo futuro. Ahora, en el año 70 hubo algo muy similar a lo que Antíoco Epífanes hizo. Esto por el comandante Tito. Él destruyó de Jerusalén, destruyó el templo, pero antes de destruirlo, en el templo puso una estatua de Zeus y aparte sacrificó un cerdo. Entonces a eso se le llama la abominación desoladora. Pero todo esto solamente son indicios, son como flashes de lo que va a pasar en una magnitud mucho más grande de lo que ya hemos visto en la historia. Entonces, son como tipos de anticristo. De hecho, el apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya está sobre la tierra. Imagínense, hace ya casi 2000 años el evangelista Juan dice que ya estaba el espíritu del anticristo, pero todavía no está el anticristo, ¿verdad? Ha habido en la historia muchos anticristos. Ahora, dice el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, Mateo capítulo 25, 48, vamos a ver lo que nos dice Mateo 25, 48. Si alguien me ganó, puede leerlo por favor. Mateo 25, 48. No hay 48. Entonces es el 25:46. Ella les trae el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así es. Y el 24:21, mire lo que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y entonces esta es una gran pauta que nos da. Dice que va a haber una gran tribulación. Daniel lo menciona, que va a haber una gran tribulación cual nunca la hubo. El Señor Jesucristo dice que habrá una gran tribulación cual nunca volverá a haber. Entonces, hay tribulaciones durante el periodo de la historia, pero esta tribulación va a ser excepcional para el pueblo de Dios. Algunos dicen, no, es que ya después del holocausto no se puede ver otra cosa peor. Pues no, todavía falta. Ahora, recuerde, esto es para el pueblo de Dios, es para Israel, porque esta 70 semanas de Daniel se va a cumplir para el pueblo de Dios y no para la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada. ¿Ok? Entonces esto lo tenemos que tener en mente. La iglesia lo sabe porque está en la Escritura. La iglesia lo sabe para predicar el evangelio y prevenir a muchos acerca de los acontecimientos futuros, pero no es para temer, sino es para, mejor dicho, estar en paz, sobre todo en paz con Dios. ¿Ok? Después dice, siguiendo en el verso 2, perdón, en el verso 1, la segunda mitad, pero dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, el Señor nuestro Dios tiene un libro donde allí está escribiendo quiénes van a estar. Así como nosotros, en el cielo hay un libro donde están todos aquellos que iremos al cielo, también existe un libro para los de Israel. Entonces, debemos comprender algo así a grandes rasgos. Dios va a crear a Adán y a Eva. La idea del Señor Jesucristo es crear
un pueblo santo a través de una simiente santa. Pero el hombre falla. En capítulo 3 cae en pecado de desobediencia y come del fruto que Dios le dijo que no comiese. De allí viene una ola de circunstancias que va a afectar toda la tierra, como la maldición, el parto, la tierra en cuanto a los espinos y el sudor de la frente para obtener el fruto de la tierra. Y después, en el capítulo 4, Caín mata a Abel. Más maldición. Capítulo 5, la genealogía de Adán. Capítulo 6, el diluvio y la reducción de vida al hombre. Antes el hombre vivía, si vemos nosotros allí la genealogía de Adán, Matusalén, que fue el hombre más longevo que tenga registro, fue en 968 años. Pero después reduce la edad del hombre a 120 años en Génesis capítulo 6. Y el escritor del Salmo 90, Moisés, ya dice que los años de nuestra vida son 70 y 80 y los más robustos. O sea que la reducción de la vida ha sido reducida a través y por el pecado. Ok, Dios quiere hacer un nuevo comienzo y busca a una familia, digamos a un hombre con su familia excepcional, Noé. Y entonces estuvieron allí en el arca, la inundación, la historia que conocemos, bajan y dice que inmediatamente Noé sembró una viña y se metió una emborrachada. Y vino Cam y vino la maldición otra vez. Los cananitas, que son prácticamente los árabes, que de alguna manera van a afectar. Pero después de esto, viene el diluvio que termina en el capítulo 9 del libro de Génesis. El capítulo 10 es la genealogía de Noé. Capítulo 11, la torre de Babel, la confusión, las lenguas, otra maldición. Y en el capítulo 12 está el llamamiento de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque de ti haré una gran nación. Y Dios le promete a Abraham esa tierra y esa simiente. Y entonces empieza Abraham, pero ¿qué pasa en el camino? Surge Agar, la sierva egipcia que tenía, y Sara le dice, pues ¿por qué no tienes un hijo con Agar? Y así lo prohijamos y de ella vas a tener descendencia. Pero Dios no lo había dicho así. Y entonces, más maldición. Y entonces, de Israel, de Abraham, nace Isaac, y de Isaac nace Jacob, que es Israel. Y de ahí de Israel salen las 12 tribus, y de estos se van a Egipto, y ahí están más de 42 años, y de ahí sale en el Éxodo, en la Pascua, y empieza una nueva historia para Israel. Llegan, conquistan la tierra, no como Dios les mandó, sino como ellos quisieron, ¿verdad? Y empiezan a pedir rey. Y su primer rey fue Saúl, su segundo rey fue David, su tercer rey fue Salomón, ya de la descendencia de David. Y a David se le promete un reino que no tendría fin. Pero de repente, con Nabucodonosor termina la hegemonía israelí, porque ya no va a haber más reyes. Se acabaron los reyes. Vino el imperio medo-persa y ya no había rey en Israel. Y vino el imperio griego y ya no había rey en Israel. Y vino el imperio romano y ya no había rey en Israel. Y cuando estaba el imperio romano vino Jesucristo, el rey prometido. Por eso es que cuando ese domingo de Ramos entra, es porque mucha gente lo reconoce como el rey de los israelitas, el rey de los judíos. Por eso cuando muere dice aquí el rey de los judíos. Entonces, sí, el rey, pero que fue rechazado. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí, de alguna manera, la historia de Israel iba marchando correctamente hasta que llegó el rey prometido, el rey rechazado, y se detiene. Ahí en ese momento se detiene la historia de Israel.
o el reloj profético de Israel. Y surge un paréntesis en la historia de Israel, que es la iglesia. Desde, digamos, la crucifixión de Cristo hasta que la iglesia sea arrebatada, el reloj profético de Israel está en stand-by. No va, no va, no va. La iglesia sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, pero la iglesia se está pervirtiendo. Y se está pervirtiendo desde el año 313, cuando la iglesia es adoptada por el Estado. Y surge la gran potencia de iglesia apostólica y romana. Y está en todo el mundo y es muy poderosa, tan así que es un Estado dentro de un país y que tiene más poder que el mismo país, Italia. Y tiene más dinero que el mismo país, Italia. Entonces, de alguna forma, este tiene que ver mucho con lo que está pasando y con lo que pasará. ¿Ok? Cuando la iglesia es arrebatada, entonces inmediatamente como que el reloj profético de Israel vuelve a marchar. Chas, chas. Pero ¿cómo empieza? Con la gran tribulación o la tribulación. ¿Ok? Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ahora, esto es como cuando en una película, la película empieza con la bomba. ¡Puf! Y después le dice, 7 años antes, algo así. Lo que le está diciendo es que va a haber 2 resurrecciones. Una, cuando inicie el milenio, y 2, cuando termine el milenio. Ahora, ¿quiénes resucitan acá? Abraham y sus descendientes. Los israelitas. Los israelitas. Los cristianos ya hemos resucitado. ¿Para ir a dónde? Al cielo. Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? La iglesia va ¿a dónde? Al cielo. Y estos que resucitan para estar en el reino. Estos van a estar en el reino terrenal, que son los israelitas. ¿A quién se les prometió un reino terrenal? A David, a su descendencia, al pueblo de Israel. Entonces Dios les va a dar ese reino a los judíos. Entonces recuerden que podríamos decir que hay una historia, que es la historia de Israel, y otra historia que es la iglesia. Podríamos ponerla así y ver la historia de Israel y la historia de la iglesia. ¿Okay? Son 2 historias diferentes, con 2 destinos diferentes. La iglesia es resucitada y llevada al cielo. Las bodas del Cordero son, capítulo 19, lo leímos hace un momento, son en el cielo. Y luego Israel resucita y entra al reino terrenal. Ellos van a vivir en la tierra 1000 años. 1000 años. Y al final del milenio habrá una resurrección, pero de los malvados. Todos los malvados de todos los tiempos, desde Caín hasta el último hombre, serán resucitados para el tribunal del gran trono blanco, donde serán juzgados. Entonces, de alguna forma, por eso habla de estas 2 resurrecciones. Uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Una antes del milenio, otra terminando el milenio. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces dice, vamos a poner este libro y estas cosas para el tiempo del fin. ¿Se acuerdan que en el cielo había un libro con 7 sellos y que no había nadie digno para abrir el libro? Y decían,
llorando, decían, ¿quién abrirá el libro? No hay nadie indigno. Hasta que surge el cordero inmolado, el cordero sacrificado, y ese es Cristo el que va a abrir el libro, y van a surgir los 7 sellos que empiezan con las 7 copas de la ira de Dios en esta gran tribulación. ¿Sí? Ahora, nosotros no lo vamos a ver, así que todo lo que estamos viendo, el Señor Jesucristo dijo, no se espanten, va a haber terremotos, va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, va a haber levantamientos de etnia contra etnia, nación contra nación. ¿Sabe cómo es etnia contra etnia? Por ejemplo, uno de los casos es Corea del Norte y Corea del Sur. Los dos son coreanos, pero los dos están peleando, ¿no? Taiwán y China, los dos son chinos, pero se están peleando. Ucrania y Rusia, los dos son de la ex Unión Soviética, son parientes, son hermanos. Es más, hay rusos en Ucrania y hay ucranianos en Rusia. O sea, eso es etnia contra etnia, ¿verdad? Es como los hindús que se están peleando con los pakistaníes, que prácticamente son casi lo de lo mismo, ¿no? Entonces, es como si nos estuviéramos peleando, como dicen los mexicanos, los buenos con los malos, ¿sí? Entonces, algo así. Entonces dice, no se espanten, porque esto es solamente, ¿qué dice? Principio de dolores, pero no es el fin. El fin refiere a esta última semana de Daniel. Pero se sellará hasta ese momento. Otra de las cosas que tenemos que ver es que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En los últimos 50 años es cuando más avance tecnológico ha habido en el mundo, en todas las ramas, tanto en el ramo científico como en la medicina, como en las estructuras de ingeniería, como en todos los ramos. Es cuando más. Antes, por ejemplo, cuando el hombre fue al espacio, era uno, dos, hubieron 11 misiones o 13 y ya. Ahora nosotros ni cuenta nos damos, pero están yendo y viniendo, ¿verdad? Hay una estación donde hay astronautas permanentemente, la estación internacional, ahí están permanentemente astronautas y van, vienen, se traen a unos, se llevan a otros y así están. Y luego tenemos allí en el espacio, que tampoco lo vemos, en algunos países se logra ver en algunos lugares, pero es una red satelital de internet que un magnate llamado Elon Musk tiró al espacio y provee internet a muchas partes donde no llega el internet satelital. Y se ha visto, y hay fotografías, usted las puede buscar, y hay una red de satélites que viajan así por todo el mundo, rodeando el mundo. Y no solamente eso, sino que China, Rusia, México, el famoso Morelos, ¿verdad? Todos tienen ya ahí satélites. Y ya existen satélites militares, ¿verdad? Ya se dice que están apuntando a ciertos sectores por si llega a haber una tercera guerra mundial, se tiran esos artefactos. No solamente eso, usted puede verlo en su celular. Hace 20 años, ¿qué iba a estar viendo un video en un teléfono? ¿Qué iba a estar teniendo una videoconferencia donde pueda meter a 200 gentes? ¿Sabe? Muchas de esas cosas no se veían. Ahora, por ejemplo, en la medicina ha avanzado tanto que ahora tenemos la endoscopía. Le meten una cámara en su cuerpo y le meten unas varillitas por ahí y con eso lo operan. Y no le abren como antes, ¿no? ¿Verdad? Antes las pobres mujeres les abrían el estómago así, de una forma vertical. Ahora les abren 10 centímetros de una forma horizontal. La ciencia ha avanzado, pero lo que llama la atención es que la gente va de aquí para allá
la gente no se inmuta de lo que pasa, no le importa lo que pasa. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, cercanos a ese fin, pero todavía no estamos en el fin, pero pronto será, como en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, seguimos. Y el verso 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y había tres gentes allí. Entonces, estaba el río y un hombre de aquel lado, y un hombre de este lado, y había uno flotando en el río. No sé si lo notó en la lectura, pero vamos. Verso 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Ahí está. Sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces le preguntan al que está ahí parado sobre el río. Ese es Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesús caminó sobre las aguas? Bueno, ese es Jesucristo. Y oí al varón vestido de ¿qué? De lino. Hace rato leíamos que había un varón vestido de lino fino. Ese es Jesucristo, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, dice que levanta la diestra y la siniestra y jura. ¿Y se acuerdan que está prohibido jurar? Y sin embargo él lo hizo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y porque lo que está diciendo es, esto se va a cumplir de esta manera. Seguimos. Dice en la mitad del texto, por los siglos, que dice que será por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Aproximadamente unos 1260 días, bueno, 1260 días por 3 años y medio, ¿sí? Y 1260 días por otros 3 años y medio. Recuerde que es la 70 semana de Daniel. Tiene una duración de 7 años, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. En la primera parte de la semana, el anticristo hará pacto con los judíos y volverá a haber sacrificio. Va a haber un nuevo templo. En la actualidad no se puede cumplir porque no hay templo. No hay templo judío, por lo tanto no hay sacrificios. Como los judíos rechazaron al Mesías, entonces ellos van a instaurar nuevamente el sacrificio por los pecados. Pero ya el autor de Hebreos dijo que el sacrificio completo y perfecto lo había cometido el Señor Jesucristo y no había sacrificio más que hacerse. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, será su duración 3 años y medio. Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Verso 8. Y oí, mas no entendí. Algo así como nosotros, ¿no? Que sí, como que decimos que sí entendemos, pero que no entendemos. ¿Verdad? Algo así, más o menos. Tenemos una idea, pero no lo comprendemos todo, por supuesto. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, lo siento, no te lo voy a decir, porque todo se va a aclarar hasta que sucedan las cosas. ¿Y por qué? No lo sé, pero Dios es soberano y Él puede hacer lo que le plazca. Él lo ha determinado de esa manera. Verso 10. Mas muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los limpios procederán, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? 144,000
van a comprender y van a entender. 12,000 de cada tribu de Israel iban a decir, esto es de lo que hablaba el profeta Daniel, esto es de lo que hablaba el profeta Isaías, esto es de lo que hablaba el profeta Jeremías, el profeta Oseas, el profeta Joel, de esto estaba hablando. Es el día del Señor, el día de juicio, y se van a convertir, y ellos serán purificados y emblanquecidos, y ellos llevarán el sello de Dios, y nadie podrá hacerles daño. Esto lo vamos a ver posteriormente en Apocalipsis. Capítulo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Esto son unos 30 días más después de los 160 días, 1290 días, donde de alguna forma se darán todas estas cosas. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? En el Apocalipsis vemos y leemos que es la imagen de la bestia. Pero es una imagen muy, muy particular. En nuestros días hemos oído de imágenes que lloran, de imágenes que sangran. Bueno, esta imagen no solamente hará algún movimiento, sino que hablará y hará y destruirá a sus enemigos y saldrá fuego de su boca. Es algo increíble, es algo increíble. Verso 12, bienaventurados el que espere y llegue a 1335 días, y esto será después de la mitad de, digamos, de la tribulación, donde empiece a recorrer todo el mundo para ser devastados. Así que tenemos que hay algunos añadidos de los 1260 días, 1260 días, y tenemos, por ejemplo, en el verso 11, 1290 días, y después el que llega a 1335 días. Esto de alguna manera son 30 días más, y probablemente sea donde sean juzgadas las naciones, ¿verdad? Entonces, usted recuerda, el reino milenial es para Jesús y los judíos, pero las naciones se convertirán o serán destruidos los que no adoren a Dios. Ahí prácticamente no será algo de elección, sino será algo que tiene que ser así o la persona va a morir. Esa es otra etapa en la que el mundo va a vivir. Pero recuerda, esto no tiene nada que ver ni con usted ni conmigo, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cual estará en los cielos. Verso 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Lo que está diciendo el verso 13 es, y tú irás hasta el fin, es decir, tú vas a morir, pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Lo que está diciendo, tú vas a resucitar para vivir en el milenio, en el reinado con Cristo. Eso es lo que le está diciendo el verso 13 a Daniel. Por eso el capítulo 13 cierra con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, con los santos israelitas. Es decir, será para los israelitas esta resurrección, y después del milenio entonces vendrá la resurrección de los injustos. En el versículo anterior, en el verso 10, habla de los impíos y dice que el impío hará iniquidad y que el justo hará justicia, y esto habla de que el que va a ser salvo será salvo y el que no será salvo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el impío siga siendo impíamente y el justo siga siendo justamente, porque al final el impío recibirá
a su tiempo la retribución de sus obras, así como los justos, que es la resurrección y vida eterna para la gloria de nuestro Dios. Así que este es el capítulo 12 de Daniel. Con esto concluimos Daniel y vamos a continuar con lo que es Mateo. Estamos viendo un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Entonces, ahora vamos a ir a otro pasaje del Antiguo Testamento para poder descansar un poquito de profecía. Y cuando terminemos Mateo, vamos a analizar el Apocalipsis para que lo podamos revisar y podamos entender un poco más todas estas cosas. Pero ahorita vamos a ver el libro de los jueces. Vamos a empezar con el libro de los jueces. Entonces vamos a ver Mateo y el libro de los jueces, uno y uno, como lo hemos estado haciendo. Un pasaje del Nuevo, uno del Antiguo. La próxima semana seguimos con Mateo y la que sigue con jueces. Muy bien, pues vamos a concluir orando a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar. Gracias te damos porque nos has librado del juicio, de la condenación, a través de Jesucristo. Gracias porque somos tus hijos, porque nos has apartado, nos has guardado y quieres que vivamos vidas rectas, justas delante de ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos ser de testimonio, que podamos aborrecer lo malo, que podamos, Señor, vencer los apetitos de nuestra carne para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos. Gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. Ayúdanos a poder atesorarla en el corazón, a meditar en ello y también a hablar de ello a otras personas. Bendícenos, Señor. Gracias por este tiempo. Y en el nombre de Jesucristo.